Hola, ¿cómo están? Temporada 2 en Todos Somos Mexiquense 2023 y hoy estamos a 9 de enero. Segundo lunes de enero, Ya. primer lunes más o menos laboral, ya con los niños de regreso a la escuela. Millones de niños regresaron hoy a las escuelas, miles de profesores a los planteles y comienza un poquito el caos, principio de año, y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Sí, prácticamente es el reinicio del año hasta hoy, porque pues, había estado más o menos intermitente, sobre todo porque los niños no estaban en la escuela y todavía no hay una normalidad. Normal, que ahora sí ya se espera, pues avanzado ya como vamos en lo que fue la vacunación, o no sé cómo lo viste tú en estas vacaciones. ¿Tuviste oportunidad de ver si todavía hay pandemia o ya? Pues al parecer ya no hay pandemia, ¿no? Aunque por ahí se vislumbra que viene una sexta ola. En China están las cosas un poco complicadas y si allá se pone complicado seguramente va a llegar acá algo de Por ahí esa sexta ola. restricciones a los viajeros chinos, restricciones en la llegada a países como del bloque europeo, y básicamente pues sí está la persistencia de la pandemia, sobre todo gente que sigue cuidando, gente que debe seguirse cuidando, sector salud, personas vulnerables, inmunodepresos o inmunodeprimidos, no sé cómo se diga la palabra. Y sí, bueno, así como hace un año empezábamos y seguíamos en mitad de la pandemia, ahora parece que ya va de salida, ¿no? La actividad económica, el turismo, los servicios, comercios, restaurantes, cada vez más gente, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que fue un alivio para toda la industria turística estas vacaciones. Todo el mundo salieron para diferentes lugares. Se veía que todos los centros vacacionales estaban llenos. Saturación en los hoteles, saturación en los restaurantes. Y una semana extra de vacaciones para los pequeños, ¿no? Originalmente el regreso estaba planteado para la semana pasada, algo así, y se aventaron hasta el 9, salieron desde el 16, o sea, unas 3 semanitas, ¿no? De vacaciones. Sí, exacto. Digo, los más pequeños, ¿no? Las universidades, pues a su ritmo, definitivamente. Pero bueno, ¿con qué nos arrancamos? A ver, vamos a empezar. Tantísimos temas, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero, el accidente que hubo en el metro, en la línea 3. Otro accidente más en el metro de la Ciudad de México. Para los que no han visto la noticia, que supongo que aquí en México han de ser muy pocos, un vagón, un tren, ¿cómo se llama? Un convoy del metro, del subterráneo, del subte. Estaba detenido en la estación y llegó otro convoy a toda velocidad y se impactó. Hasta el momento se reporta la muerte de una persona y más de 50 más heridos. Y bueno, tuvieron que evacuar a toda la gente por los túneles aledaños, tuvieron que caminar kilómetros por las vías, tuvieron que cortar el servicio. La línea 3 seguramente no va a funcionar en un rato. Dicen, creo que 15 días esperan que sea la reparación, aunque ya habían empezado y decían que a lo mejor esta misma semana lo dejaban listo. Lo cierto es que, bueno, son cosas que no estaban muy acostumbrados a ver, no son comunes. Creo que en el mundo incluso estos accidentes en la que son los subterráneos, se supone que son sistemas... En este sexenio van 3, ¿no? Van 3 y creo que fue el año pasado, ¿no? Que renovaron, después del incendio que hubo, renovaron el sistema pues precisamente ese sistema que se encarga del control general de las líneas, los vagones, del flujo, velocidades y todo. Y pues quién sabe qué pasó, ¿no? Vamos a ver qué esperar esta semana, a ver qué arrojan las investigaciones, si fue un error humano, fue un error de sistema, qué fue lo que pasó, ¿no? Lo que yo sí creo es que la primera persona perjudicada va a ser Claudia Sheinbaum. Como candidata ahí va a ser donde está el truco, y yo creo que va a ser desde las fuerzas internas de Morena. Van a aprovechar esta coyuntura, ¿no? Tú dices que esta noticia, esta tragedia, este incidente, esta desgracia, para decirlo de alguna manera, sí, va a ser ocupada políticamente para golpear a la jefa de gobierno, a la gobernadora de la Ciudad de México, a la alcaldesa de la Ciudad de México, como quiera que se quiera llamar tiene que ser así porque pues mantuvo desde los problemas que hubo la vez pasada, ya llevábamos 2, y mantuvo a la gente del metro, a la directora. Ajá. Y le pidieron la renuncia, no sé qué, porque dicen que es falta de mantenimiento. Ajá. Y ahora otra vez pasa esto. Vamos a ver cuál es el resultado de las investigaciones, pero yo creo que sí, por lo pronto, si era la que encabezaba, va a haber ahí un movimiento. Pero ¿habrá manera de decir que es culpable ella? No sé si es culpable o no, pero sí ella mantuvo y defendió a capa y espada a la directora del sistema
Entonces, si... Sí, pues tiene que pagar la factura, ¿no? Alguien tiene que pagar la factura de este incidente y Exacto. pues tocaría, si decide que fue la jefa del sistema, pues se quedó un tiempo extra, ¿no? Lo debió sacar desde la pasada. Y si no, pues a ver qué es lo cómo se maneja, porque todo esto viene a colación, porque la política, ¿no? Sí, claro, seguimos viene calientitos en la política, es 2024 lo que está en juego. Y bueno, es Y la la antesala para las elecciones. el 2023 aquí para los mexiquenses es año de elecciones. Y al propósito de elecciones, ¿qué sabes de cómo van los dos bloques, grandes bloques? Ya totalmente definido que va Delfina por el lado de Morena y del otro lado no se ha dicho nada. No sabemos todavía con certeza, aunque sí va muy avanzada toda la publicidad de una revista Mundo Ejecutivo con Alejandra del Moral. Ha inundado, para que usted nos entienda, que nos está escuchando, han inundado con espectaculares, con carteles, con estos grandes anuncios. No la ciudad de Toluca, no la capital, sino el Estado de México está completito desbordando estos anuncios. Y es, en teoría, una portada de una revista. De una revista que decidió gastarse todo el presupuesto del año en lugar de imprimir revista. Yo creo que de varios años, ¿eh? O sea, nunca hacen tanta publicidad. Una revista tan de nicho, no les tienen ansia de hacer ese tipo de publicidad. Y habría que preguntar, ¿no? Si tendrá convenios con el Estado de México, con el gobierno de Alfredo del Mazo. Seguramente por ahí también tendría que verse la situación. Pues porque el despliegue de recursos para tapizar el Estado de México con espectaculares, pues para una compañía editorial no es... Ni redituable. Tiene que ser rentable, ¿no? ¿Cómo se hace rentable esta campaña para la revista? Es lo que habría que averiguar, habría que ver cómo están las... Pero lo peor del caso es cómo que han estado todavía las cuentas. La alianza no la define como la candidata definitiva. Claro, la alianza PRI-PAN-PRD. Es más, ni siquiera sabemos con certeza esta semana. Si va a ser las tres partidos, ¿no? 9, 10, 11, 12, 13, el 14, este sábado, tiene que definirse si van en alianza, cuáles son las alianzas, registrarlas y básicamente, pues por ahí del 12 de febrero tendría que oficializarse ya la candidatura de Del Moral. Al parecer va a ser una convención de delegados y ahí se espera que el 12 de febrero el PRI diga: esta es nuestra candidata. Bueno, entonces vamos a esperar los tiempos estos del PRI, pero sí creo que van lentos y por algo irán lentos. No, y esta semana en teoría se registran las alianzas y me parece que ya empezó también las precampañas, empiezan en estos días, creo, supuestas precampañas, porque para candidatos, si no hay más de un interesado en la candidatura de cada bloque o coalición, pues no tendría que haber precampañas, ¿no? Si nada más hay uno, ¿no? Aprovechando que existe el periodo de precampañas, la interesada en este caso de los dos grandes bloques, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, van a aprovechar para cerrar así ya. Ajá. Y bueno, y también tenemos pendiente qué es lo que va a suceder con Movimiento Ciudadano. Sí, todavía sigue sin jugarse claramente esa carta. Tendría que ser en estos días que se vayan definiendo por lo menos si va a participar en una alianza o no. Creo que tiene hasta el 14 de este mes. Y después de eso significa que iría solo. ¿Quién sería con su candidato? No sabemos. Hay otros mecanismos que al final, pues se bajan de la contienda y piden su militancia apoyar a fulano. También eso ha sucedido. No sabemos si sea el caso. Lo cierto es que esta semana, estas 10 días que vienen, van a ser claves para definir absolutamente todo. O para oficializar todo, ¿no? Porque bueno, parece poco probable que vaya a ser alguien que no sea Delfina y alguien que no sea Alejandra del Moral, ¿no? Habría que preguntarle a los de Mundo Ejecutivo, ellos que a ver si la apostaron bien o si la apostaron mal. También habría que dar un seguimiento, ¿no? A ver, en caso que ganara Alejandra del Moral, a ver qué pasa con los contratos que tenga Mundo Ejecutivo con el gobierno del estado, ¿no? Si se multiplican, si por ahí hay algo turbio o no, habría que verlo, ¿no? O si no, nada más les dan el dinero por fuera. O nada más están dando el dinero por fuera. Bueno, eso no sabemos, obviamente, ¿no? Les recordamos, esto, segunda temporada, pero acuérdense que no son exactamente noticias, no son noticias, son puros de un mundo ficcional que se llama Estado de México, pero con J.
donde estas cosas que platicamos a veces no suceden en la vida real, como que no haya una campaña de una revista, que por cierto ya hasta le quisieron poner que estaba con los colores del salario rosa. Hasta eso quisieron sacar. Entonces sí, con el salario rosa, hasta eso le querían colgar, porque es rosa, pues rosa es rosa, ¿no? Entonces... Sí, exacto. Bueno, y de aquí nos pasamos hablando de rosa y de las mujeres que están tomando un papel mucho más preponderante en toda la vida pública y política del país, con la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, Piña, que al final quedó ella después del tema de el plagio de la tesis, y después trataron que fuera Ortiz Mena, ¿no? Sí, bueno, ese era el que se identificaba como el candidato fuerte de López Obrador. De la ultraderecha empresarial, de los opositores a la 4T, precisamente Ortiz, pero no, Chris Ortiz, Ortiz Mena. Tiene tres apellidos, ¿no? Es un apellido compuesto. Ortiz Mena y otra cosa. Y bueno, básicamente si hubiera llegado él, hubiera sido el triunfo total de la ultraderecha. Lo cierto es que la candidata que mejor se identificaba con la 4T, pues la descarrilaron, hay que decirlo así. Se trató de una campaña tanto mediática, política, para descarrilarla, y finalmente pues quien quedó bien parada o como triunfadora y que ganó por todos lados en cuanto a la importancia del puesto que accedió, pues fue la ministra Piña. Básicamente, primer mujer en encabezar el poder judicial en 198 años, y pues digamos una marca histórica, un hito histórico, ¿no? Para lo que es la equidad de género. Y pues ahora, por lo pronto, muy seguramente en el Estado de México va a haber gobernadora, y aunque lo platicábamos con lo del metro, seguramente va a haber candidata mujer para la presidencia de la República. Así es, entonces podríamos estar en el escenario de tener ministra presidente de la Suprema Corte mujer, presidenta de la República, pero y gobernadora en el Estado de México. Sacaron al final si fue plagio lo que sucedió con su tesis, ya no recuerdo. Parece que por ahí hubo incluso una denuncia. ¿Pero han hecho una investigación? Hay varias cosas, estaba abierta la investigación. Por otra parte, ya se había dicho que el delito como tal, en caso de haber existido, ya prescribió, pero al parecer más bien la cosa fue al revés. Parece que más bien a la que plagiaron fue a la ministra. Básicamente, o eso es lo que se está tratando de esclarecer. El caso es que es poco probable que nos vayamos a enterar del resultado final de esa investigación, a menos que así lo haga público la ministra. Pero sí, que fue un asunto que fue tomado como arma, o como precisamente algo para golpear la candidatura de la ministra. Así es. La que salió beneficiada, pues primer mujer presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Federación, ¿se llama así, no? Sí, de la Federación. Y básicamente, pues un momento histórico para las mujeres en el país. Vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a cambiar de tema. ¿Con qué nos vamos? Vamos con la visita de... Ayer llegó Biden a México y al final sí aterrizó en el AIFA, después de esas declaraciones que hubo que él iba a llegar a la Ciudad de México, que al aeropuerto Benito Juárez, pero al final sí aceptó llegar acá. Hoy está llegando Justin Trudeau también al mismo aeropuerto, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con esta reunión, porque cumbre. En la cumbre seguramente van a tratar los temas energéticos, que han traído ahí algunas rencillas con el tema del Tratado de Libre Comercio. Vamos a ver qué es lo que sucede, y hay que ver qué otras cosas van a salir a flote. Y bueno, habrá otros temas que sin duda van a estar en la mesa. Bueno, en el ámbito de la reunión, que es precisamente la razón por la que dicen que llegó, una de las razones por las cuales al final decidió Biden estacionarse en el AIFA, fue para hacer un trayecto por tierra durante unos 30-40 minutos. En la Bestia, sentados cómodamente en lo que es la cabina de la limusina o el vehículo presidencial, que es a prueba de todo tipo de espionaje, según se entiende. Y básicamente quería hablar Biden algunos temas fuera de contexto, fuera de agenda, la prensa. Probablemente algún favor que vaya a pedir. Para ahí los especuladores dicen que seguramente tendría algo que ver con la guerra en Ucrania.
y hay que ver qué ofrecía a cambio, ¿no? Bueno, eso nunca lo sabremos porque de eso se supone que no se va a hablar, no nos vamos a enterar a menos que así lo quieran ellos de qué fue lo que se platicó en la limusina, es decir, durante los 40 minutos, porque seguramente platicarán o habrán platicado de muchas cosas y algunas nos enteraremos y otras dicen que precisamente esa fue la intención del presidente de Estados Unidos, tener ese acercamiento. Y bueno, privado, también hay que resaltar que las esposas son amigas, ¿no? Bueno, son amigas, no sé. Jill Biden sí. Y iba a venir. Sí, iba a venir. No, llegó, ella llegó de hecho al Benito Juárez, creo. Iba al Benito Juárez, llegaron un poco los separados, no sé si se debe de cuestiones de agenda o de seguridad, ¿no? O de seguridad, pero sí llegaron por separado la pareja Biden y vamos a ver qué es lo que... Y la primera dama mexicana recibe siempre a Jill Biden, así es. Y bueno, vamos a ver qué es lo que... Cómo se desenvuelve esta cumbre. Es sin duda de interés en unos momentos que son bastante pues críticos a nivel mundial. Sigue el conflicto en Ucrania, siguen los precios de los energéticos disparados, sigue la política de Estados Unidos del nearshoring. Y también viene un invierno crudo. Sigue el invierno, que el invierno pues aquí se acabará en febrero quizá, pero en el hemisferio norte, sobre todo más arriba y a Canadá, Estados Unidos, pues es hasta abril más o menos cuando ya las temperaturas empiezan a subir. Y... pues bueno, un escenario con una China que ya está tirando sus barreras sus restricciones de acceso de COVID, entonces que quiere despertar nuevamente económicamente porque estos años de la pandemia estuvo en un impasse, digamos así, estuvo en una pausa y ahora vamos a ver cómo despierta China, quiere ya volver a retomar el nivel de actividad económica, de comercio, de producción y reclamar nuevamente su lugar económico, ¿no? La trayectoria que llevaba antes de la pandemia. Y bueno, otro de los temas de los que platicamos que esta semana ocurrieron el jueves, es la captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y en esta ocasión se hizo pues, mucho mejor implementado y la captura de Ovidio. Y aunque sí hubo muchas bajas por parte de las Fuerzas Armadas y de quien lo capturaron, al rato que se enteraron todos los secuaces del cartel trataron de hacer la misma que la vez pasada, de salir a las calles, implementar el terrorismo y demás. En esta ocasión yo creo que ya estaba hasta en el aire. Sí, ya estaba medida la situación, la respuesta obviamente se debió a un trabajo de inteligencia, a diferencia del operativo anterior, ahora sí cubrieron más ámbitos. Y por ahí se trató incluso de decir, no, es que fue un regalo para Biden, ¿no? Y bueno, hay que entender que ese operativo, por lo que se ha informado, lo poco que se ha informado realmente, pues fue un seguimiento que se le hizo al sujeto de interés y aprovecharon un momento de vulnerabilidad en su estrategia de defensa y ahí fue cuando actuaron. Que ese momento de vulnerabilidad de su estrategia, que sea que hayan identificado, pues no lo podían planear, ¿no? Sí. No decir, ya documentó Biden, ahora sí ya podemos detener a Ovidio, ya seguro que viene Biden. No, eso no sucedió así, no podía suceder de esa manera. Y hay que ver qué pasa ahora con se le acusa, entre otras cosas, de que es el principal exportador de metanfetamina. Fentanilo. Que está haciendo un problemón del otro lado del río Bravo. Muertos y muertos por el fentanilo y unas adicciones que parece la gente zombie. Y de hecho dicen, bueno, para que quede clara la advertencia, ¿no? Es decir, este fentanilo, como lo procesan, como lo manejan en los talleres, en los laboratorios más bien, pues no siempre cuentan con la mejor materia prima y ni las mejores mediciones, y hay muchos casos de primeras dosis de fentanilo mortales. Es decir, lo prueban y es lo último que prueban en la vida. Y lo que sucede es que en Estados Unidos ya la gente es adicta a ese tipo de droga. Tratan algo más barato o más potente como es esta droga y ahí es donde se queda. Así es, entonces, bueno, sin duda será también un tema de las reuniones bilaterales, por lo menos con Biden y Andrés Manuel López Obrador, porque pues de los principales proveedores de esas sustancias son los cárteles mexicanos. Sí, tenemos al cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa. Y a todos los otros que no conocemos, pero que siguen ahí, algunos que se que se habían extinto, como el de la familia michoacana, que resulta que siempre no. Sí. Que siempre nunca se extinguió, nada más cambió de
de estrategia y de estrategia pasaron no a llamar la atención, pero siguen ahí. Y básicamente vamos, todo esto en un contexto de seguridad para América del Norte que contempla las 3 naciones, Canadá, Estados Unidos y México. El tema migratorio, la integración económica, la cuestión energética, el tema de la seguridad continental, digamos, los enemigos de Estados Unidos o los adversarios, como quieran verlo, China, Rusia y otros países. Todo eso está en juego en este momento, en un momento en que se decide el futuro de América del Norte, junto con el de Europa y el de Asia, ¿no? Bueno, y ya para cerrar, tuvimos 2 pérdidas muy importantes en las últimas semanas. Se murió el Papa Emérito Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Y también se murió Pelé. Pelé, el rey Pelé, como le decían muchos, avivó por un rato la controversia de quién fue el mejor jugador de todos los tiempos. Sin duda, los que vieron jugar a Pelé o han visto por ahí algunas, han revivido sus juegos, pues dicen que él, ¿no? Ajá. Los que vieron jugar a Maradona y son argentinos, pues dicen que él y después Messi, ¿no? Y en general, pues es un debate que puede estar abierto. Lo cierto, como yo lo veo, es que el fútbol de la época de Pelé era muy diferente. Otro deporte muy distinto, aunque sea el mismo juego, es muy distinto al de la era, por ejemplo, de, y de hecho, Mbappé. Hasta los jugadores físicamente son totalmente diferentes. Así es. Ahora son más explosivos, tienen otras características físicas. No, y por ejemplo, los grandes porteros que había en la época de Pelé, pues por mucho creo que no se habla de ese. Los porteros que hay en el día de hoy son verdaderos monstruos, por decirlo así, del deporte. De entrada de 1.93, muchos no bajan. Y pues meterle un gol a un portero así es un poco más difícil, ¿no? Pero vamos, como todo en la vida, decimos, evolucionó. Pelé se murió, creo que tenía 90 años, ¿no tenía? No sé, pero bueno, por ahí ciertamente Pelé no triunfó en Europa, no jugó en Europa, y esa es una de las cosas que quizá hacen que Pero a lo mejor en ese entonces ni siquiera el juego en Europa estaba tan avanzado. No, siempre ha sido más avanzado que acá, eso sí. Creo que jugó en Estados Unidos, ¿no? Pelé. Me da la impresión. No me acuerdo. Creo que cuando se fue... 82 años. 82 años Pelé. Se fue. Y por ahí estuvo más o menos fue como un mes, ¿no? En lo que tardó en estado crítico, en etapa terminal. Por ahí se le diagnosticaron cuidados paliativos y ahí estuvo Pelé. Ya no está caminando entre los futbolistas de este mundo. Y bueno, pues con eso culminamos esta primera emisión del 2023, la temporada 2 de Todos Somos Mexiquenses. Vamos a hacer, como ya lo notaron, cambios en la programación. Ahora vamos a estar subiendo el programa los martes. Así es, días martes, nos busca ahí en las plataformas que ya conoce, TuneIn, Google Podcast, Spotify, YouTube, Amazon Music. Y creo que se nos olvida una, pero bueno, ya sabe usted dónde encontrarnos. Y vamos a ir modificando el formato poco a poquito. Va a ser una evolución, va a ser un semestre, una temporada de cambios. Esperemos que el último capítulo de esta temporada sea muy distinto a en todo, ¿no? Lo cierto es que pues, los temas siguen fluyendo. Y cantidad de información. Muchísimas gracias. Y no olviden darle like y picarle los botoncitos de me gusta, seguir, la campanita para que te avisen cuando subimos el programa. Y muchas gracias. Feliz 2023, feliz año y nos vemos.